Volvemos con nuestro programa, el análisis de la posible alianza entre el Partido Demócrata y el Movimiento Sin Miedo. Regresaba contigo, Marcelo. Marcelo, yo quisiera una explicación medianamente didáctica de qué es lo que ha sucedido para que Juan del Granado de un 16% baje a un 4%, o sea, más allá de con quién ahora mismo se alía, más allá de todo lo que hemos explicado en los anteriores bloques, ¿no? De si es ético o no es ético, vamos más allá. Pero yo quiero saber, ¿qué es lo que pasa con este señor que baja del 16 al 4%? Hay dos factores fundamentales. El primero, hacer inferencias erradas. Y una inferencia errada es el hecho de pensar de que los resultados regionales, municipales, locales, departamentales, se pueden replicar a niveles nacionales. Es decir, eso no pasa cuando tienes un liderazgo nacional muy fuerte. ¿Eso qué significa? Que los liderazgos regionales y locales, cuando tienes un liderazgo nacional fuerte, van a seguir siendo eso, nacionales y locales. Y eso se explica, por ejemplo, con la lógica de votar cruzado en algunos momentos, ¿no? Si tú haces una lectura del voto paceño, por ejemplo, en las elecciones nacionales, te vas a dar cuenta que fue mayoritariamente por el MAS, pero en las elecciones locales, pues fueron mayoritariamente por el Movimiento Sin Miedo. Más allá de lo que uno piensa, el ciudadano sabe discernir muy bien esos dos espacios. Entonces, tú no puedes creer que automáticamente tu adherencia como alcalde o exalcalde de La Paz se va a traslucir eso inmediatamente a nivel nacional. Es muy peligroso hacerlo. Es más, ni el MAS debería hacerlo tampoco. Pensar de que su victoria probable o esa mayoría absoluta se replique, por ejemplo, en las elecciones del 2015, yo tendría mis dudas. Las elecciones 2015, nacionales, regionales, son competitivas, tienen otro estilo de lógica, ¿no? Primer factor. Segundo factor, no sé a quién se le ocurrió que las posiciones medianas, centrales, las posiciones claroscuras en la política boliviana en el actual contexto iban a tener éxito. En las últimas elecciones, en las de 2009, debo comunicarte, Susana, que el 93% del electorado concentró su voto en dos opciones políticas. 93% del electorado. Eso significa que la polarización política del país se ha traducido a las ánforas, a las urnas, lo cual es aplaudible, ¿verdad? Ese se ha vuelto el escenario de traducir la polarización política. En las elecciones del 2014, y no hay para qué modificarlo, vas a tener gente que va a votar por el presidente Morales, por el MAS, y va a tener gente que no va a votar por el MAS, va a votar por oposición. Así de sencillo. Las opciones de centro se van a ir cayendo todavía más. Yo estoy seguro que don Juan del Granado, al leer las encuestas, salir del 16, luego bajar al 4, se da cuenta que si el Frente Amplio y los demócratas se unían, por supuesto que iban a concentrar el voto de la oposición. Y eso iba a bajarle todavía más a ese 4%. Y lo que tú mencionabas al inicio del programa, ese 4% se podría convertir en un porcentaje incluso que le obligue a perder la personería jurídica. ¿No? Entonces yo creo que hay un pacto y hay una racionalidad muy importante. Y algo que mencionaba Manuel, que me parece importante, es decir, no se puede despreciar el aparato territorial que tiene el Movimiento Sin Miedo, no se puede despreciar el aparato territorial que tiene Rubén Costas, y claro, ellos han dicho, nosotros tenemos la fuerza en los hechos, no tendremos la capacidad de hacer marketing político, pero sí tenemos los hechos. Y oye, Samuel, tú que te estás yendo, te estás escapando y estás pensando que eres el líder de la oposición, no, nosotros estamos aquí y uniditos ahora te vamos a condicionar a ti. Es decir, cuidado, Samuel, que nosotros te podemos decir, ven y sumate a nuestro proyecto, que es lo que más bien al contrario estaba pasando con Unidad Nacional y el Frente Amplio. Todos esos elementos, el momento que Juan del Granado sale en una encuesta con el 16%, ya sucedían, porque hoy, con esos mismos elementos, Juan del Granado tiene el 4%. Es más o menos por lo que ha explicado Marcelo y por lo que comenté yo en la anterior intervención. Decía Giulio Andreotti que el poder desgasta, pero desgasta más al que no lo tiene. No hay que olvidar que Juan del Granado, al dejar la alcaldía de La Paz, no es senador, no es diputado, no es alcalde, y esa es una cosa que te supone un costo. Y no por nada, digamos, su delfín, que es el alcalde, es el que lo está empujando desde abajo. Luego también yo creo que es una cuestión, ¿sabes?, de cultura política. Decía Marcelo, digamos, que en este contexto es mucho más difícil un político o, digamos, un partido político que aspira a tener éxito electoral que se mantenga en la ambigüedad. Yo creo que eso casa bien para Juan del Granado, porque, digamos, durante la democracia pactada,
podía ser una virtud pactar. Y como le recordaba Rubén Costas, Juan del Granado pactó con todo el mundo. Luego, digamos, la desazón que produce en sus exaliados es muy clara. El presidente Mesa, en su libro Presidencia Sitiada, tiene palabras muy duras sobre el movimiento camaleónico pactista de Del Granado, que primero la apoya, que luego no la apoya, que cuando hay que escenificar una foto de respaldo al presidente de entonces a Mesa, solo va Pepe Lucho Paredes y ya no va Juan Del Granado. El 2005, Del Granado viabiliza una candidatura, la candidatura de los alcaldes con René Joaquino, luego lo deja huérfano y da el brinco para aliarse al MAS. Entonces yo creo, digamos, que eso tenía cierto sentido con cierta cultura política, sin quitar que Del Granado es un político muy hábil. Pero yo creo, digamos, que parte de la explicación de por qué ahora tiene ese resultado es porque probablemente estamos viendo el ocaso del último político de la democracia pactada. Entonces, en este contexto de polarización de un partido hegemónico y de fuerzas territoriales regionalizadas en el Oriente, yo creo que es muy difícil venderte así, ¿no? Entonces, el resultado a mí me parece que está claro. El candidato que él apoyó en el Beni, Pedro Nuni, le pasó un poco como a Joaquino. Lo impulsó al principio, luego se retiró, no pasó nada, Nuni termina trabajando con la gobernación. Escribe una carta muy dura, con este no me voy a aliar, y luego termina subordinado, digamos, de la derecha de la derecha. Entonces, yo creo que en política, desde luego, una de las virtudes más grandes es saber hacer alianzas. Pero también cuando hierras al no hacerlas, te pasa una factura muy grande, ¿no? Pablo, a ver, ¿Samuel cedería la candidatura? Está difícil, porque Samuel ha construido una imagen personal y ha construido un aparato político alrededor de su figura desde hace mucho tiempo, y ha sido bastante consecuente en eso. Los movimientos que ha hecho desde Unidad Nacional, tratando de mantener su liderazgo, él incluso ha sido constituyente como persona para proyectarse como una figura política importante. Es inocultable el deseo que él tiene y la ambición de ser uno de los, probablemente el contendiente más fuerte que tenga Evo Morales al frente en las próximas elecciones. Algunas encuestas le han dado la razón en ese sentido hasta esta alianza sorpresiva. Es muy difícil que Samuel ceda, ¿no? Justamente por todos los motivos que te estoy diciendo. Él ha construido todo un aparato alrededor de su persona y está bien difícil que ceda. Juan cedería la presidencia. Se rumorea, a ver, Marcelo, en esta alianza, bueno, esos rumores de pasillo, Rubén presidente, Juan vicepresidente, ¿no? Una fórmula. Segunda fórmula, Luis presidente, Ernesto vicepresidente, ¿no? Y yo algo que no me quedaba muy claro en este rumor es si Juan del Granado va a ceder casi su última oportunidad. Es que, a ver, seamos realistas también, ¿no? Y, a ver, don Samuel Doria Medina es un gran empresario, tiene noción del realismo, me parece. Juan del Granado es un político de muchos años, tiene noción del realismo y creo que pragmático es don Rubén Costas. Más allá de ser candidato para la foto y mostrarte y demás, hay que medir el éxito electoral. Y las encuestas dicen que a ninguno de los tres les iría nada bien polarizando con el presidente. A ninguno de los tres. O sea, los tres estarían yendo a perder si son candidatos. O sea, tanto Rubén, Juan y Samuel. Yo creo que esto responde un poquito al hecho de apostar un poco por la sorpresa, ¿no? Es decir, probablemente ahí las encuestas tienen una diferencia, ¿no? Por ejemplo, al mejor de la oposición, Samuel Doria Medina, tendría un 27, ¿no? Si polariza con el presidente. Pero la idea de oposición, ¿no? Del bloque opositor, ahí sí te complica, porque esa idea llegaría al 36, casi 37% de aceptación. O sea, en pocas palabras, lo que esa encuesta dice, ninguno de los tres, ¿no? Ninguno de los tres. Ninguno de los tres es capaz de hacerle frente a Evo Morales, ¿no? Yo creo que también, leyendo un poco las encuestas, están dando cuenta de que probablemente los tres tengan que ceder a alguien que sea sorpresa. Alguien que haga una campaña rápida, que tenga además los instrumentos, los aparatos. Y claro, no es sorpresivo el hecho de que todo apunta a que sea Luis Revilla. Segundo elemento, yo no despreciaría mucho las instancias parlamentarias, porque las instancias parlamentarias,
que creo que es el real objetivo de la oposición política, podrían ser muy importantes en el sentido de proyectarte políticamente y tener una acción coherente. Porque, a ver, ¿qué es lo que ha pasado con Podemos? Podemos no tanto, que sí tenía a Tuto como líder, pero Convergencia, la actuación parlamentaria de Convergencia ha sido desastrosa. Ha faltado liderazgo ahí, un jefe de bancada, alguien que marque las líneas, alguien que esté ahí. Yo no vería despreciable, por ejemplo, volver a ver como senador o diputado a Juan del Granado, y creo que su racionalidad no estaría tampoco alejada en ello, ¿verdad? Creo que su papel sería más importante incluso en esas instancias que siendo un candidato al cual le podría ir muy mal electoralmente. Sí, si me permites, una cosa parecida decía Roger Cortés hoy en Animal Político, ¿no? Porque Roger apuntaba, digamos, como una causa interna del MCM para explicar este acercamiento a los demócratas. Él decía, ¿no? Se opera obviamente una transición en el liderazgo del MCM, una dirigencia más joven, menos ideologizada, que, digamos, no actúa tanto, digamos, por una cosa principista, sino un poco más pragmática, y en ese sentido él dice, estas dos, digamos, corrientes del MCM, por supuesto que no llegan a la ruptura. Entonces, hay una concordancia que de algún modo, no lo dice así Roger, pero es casi lo mismo, podría ser premiada, digamos, los dirigentes históricos podrían ser premiados con ciertos puestos dentro de un esquema, digamos, de pensar en ocupar una representación mayor en el Parlamento. Y luego Revilla, perdón, y con esto termino, cumple también, digamos, el manual de los perfiles de los candidatos que se oponen con mayor o menor éxito a los gobiernos nacional populares en América Latina. Revilla, más allá de algunos matices, es muy parecido a Enrique Capriles, a Mauricio Rodas o a Sergio Massa. Jóvenes, posideológicos o, como dice Roger, menos ideologizados, con experiencia local, una candidatura, digamos, que te promete como gestión, gerencia y generacional, si quieres, ¿no? Entonces, Revilla en ese caso estaría como arrebato de una cosa medio posideológica como alternativa a los gobiernos nacional populares. Perdón, solo paréntesis, un detallito que no lo menciona Roger, no sé si lo menciona, no lo pudo leer con detalle. Nacen de los procesos de transformación política, es decir, ninguno de los que tú has mencionado son ajenos a los procesos de transformación política que sucedieron en los países, o sea, no se pintan como radicales y viejos opositores rabiosos. Claro, ¿no? la estrategia es mucho más sutil. Exactamente. Claro. A ver, Pablo, Luis Revilla hoy dice, justamente recuperando el animal político que ha sido nuestro escenario de discusión, que tienen de partida una base sólida programática, ¿no? O sea, como punto de partida es una base sólida programática. Roger Cortés, como dice Manuel, sin desmerecer la alianza, la posible alianza, dice que una base sólida no es igual a un punto de partida, ¿no es cierto? O sea, a ver, Luis Revilla nos dice, estos son puntos, ¿no? Sólidos, es una base sólida programática, ¿no? Entonces Roger Cortés dice, ¿cómo lo titula? Sí, dice que es como la típica acuerdo de mínimos. Acuerdo de mínimos, no una base exactamente, sólida. No una base sólida, eso lo dice Luis Revilla, pero un acuerdo de mínimos no es lo mismo que una base sólida programática. ¿Qué te viene a la cabeza a ti? Bueno, depende de hasta dónde queramos profundizar el análisis, porque si cualquiera que lea esos 10 puntos va a estar de acuerdo con esos 10 puntos, o sea, son unos 10 puntos suficientemente flexibles como para que cualquier persona, desde la izquierda hasta la derecha, el centro, esté de acuerdo. Yo creo que incluso el presidente candidato Morales estaría de acuerdo prácticamente en los 10 puntos, o sea, son inobjetables desde el punto de vista de que tienen nomás que rescatar una serie de sentidos comunes que ya los ha planteado el propio Mas, ¿no es cierto? En ese sentido yo estoy bien por la línea de lo que decía Fernando Mayorga. Ajá. En el sentido de decir, el liderazgo del MAS y cómo ha construido el MAS su liderazgo y cómo ha conducido el proceso, ha generado que prácticamente no se pueda salir de un límite de sentidos comunes, no se pueda salir de una serie de líneas que ya están claras, que ya están posicionadas en la población, que ya tienen un respaldo popular. Habla de un reconocimiento del Estado plurinacional. Del reconocimiento del Estado plurinacional, o sea, nadie objeta eso, el tema de las autonomías nadie lo objeta, el tema de que queremos un país económicamente diversificado nadie lo objeta, el tema de la democracia nadie lo objeta, o sea, puedes decir que es un acuerdo de mínimos, pero es
Es un programa de gobierno, si quieres construir un programa de gobierno alrededor de ese acuerdo llamado de mínimos, de todos modos es un programa de gobierno que ya está en la Constitución, que la planteó el MAS, y que es un programa de gobierno que, con todo lo que podamos decir, lo está llevando adelante el propio MAS en este momento. Entonces, ¿para qué quisieras tú una alternativa? Y ahí se me ocurren un par de ideas. En primer lugar, me parece que, prácticamente como síntesis de lo que hemos discutido ahora, la idea es que estas figuras necesitan generar una oposición que sea relativamente más fuerte de la que tenemos en este momento, en primer lugar. En segundo lugar, alrededor de qué se generan estas alianzas. Alrededor de las discusiones, de los debates y del enfrentamiento con el MAS, ¿no? En tercer lugar, lo que estamos viendo son alianzas que te generarían, digamos, dos bases territoriales que hasta el momento no se han juntado. Gracias, Pablo. Quédese usted con nosotros, ya volvemos en un ratito en esta Casa Nos Hotel y en nuestro último bloque.